En Campeche existe una ley que toca un derecho muy sensible, que es la propiedad privada. Se trata de esta ley que ha estado en bocas de todos, la ley de expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad, que recordemos, fue expedida en 1981 y que regula cómo el Estado puede expropiar, ocupar o limitar nuestros bienes, ya sean muebles o inmuebles. El pasado 3 de septiembre de 2025, esta ley fue reformada y hoy quiero explicarte qué cambia, qué mejora, qué preocupa y sobre todo, cómo debes cuidarte como ciudadano. Te voy a dar un poquito de contexto histórico. Esta ley, recordemos que fue publicada el 15 de enero de 1981 en el Decreto 35. Se sustituyó a una ley más antigua de 1944, es decir, es una ley que ya ha estado con nosotros. Su objetivo es dar al Estado herramientas para disponer de bienes privados cuando hubiera una causa de utilidad pública. Pues desde entonces regula expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio. Esos 4 puntos muy importantes. ¿Qué dice la ley original de 1981? Ahí nos habla del tema de la expropiación. El Estado adquiere un bien privado pagando una indemnización, una ocupación temporal, toma el bien de forma transitoria y una servidumbre administrativa que impone derechos sobre tu terreno, por ejemplo, instalar líneas eléctricas o acueductos. Todo esto nos los marca la ley, así como las limitaciones de dominio, que es restringir tu derecho de usar o disponer del bien inmueble, o mueble en este caso. También nos indica un poco de lo que es las causas de utilidad pública, que podrían ser abrir calles, construir hospitales, escuelas, parques, prevenir epidemias o inundaciones, así como urbanizar terrenos y crear empresas para beneficio colectivo. Incluso también habla del embellecimiento de poblaciones o observación panorámica de un inmueble. Esto significa que cualquier propiedad puede estar en riesgo si se considera de utilidad pública. No es decir que si mi casa es comercial, es un local comercial, todo entra dentro del juego de la ley de expropiación. Ahora bien, esta ley ¿cómo afecta a los ciudadanos? Pues recordemos que abarca casas, terrenos, maquinaria, empresas y hasta derechos posesorios. Y también nos da una indemnización que se fijaba con base en el valor fiscal, o sea, el valor catastral, no en el valor real del mercado. Estamos hablando de la ley antes de ser reformada. También nos da una defensa, en medios de defensa como el recurso de revocación, que se podía manejar en 15 días hábiles, un juicio judicial para discutir la indemnización, es decir, si era una indemnización justa o no era, y también existe en la misma ley el derecho de retrocesión. Si en 5 años el bien no se usa para el fin declarado, puedes pedir que te lo devuelvan y con esto también hay que devolver la indemnización y retorna a tu propiedad el inmueble. En la práctica, muchos ciudadanos quedaban en desventaja. El pago era bajo, los plazos eran cortos y el procedimiento favorecía totalmente al Estado. Ahora bien, también debemos de tomar en cuenta el texto de las reformas, que estas fueron aprobadas el 3 de septiembre del 2025. Te voy a platicar un poco de lo bueno, lo malo y qué es lo que contradictorio entre ello. Lo bueno, el valor comercial en las indemnizaciones. El artículo 44 y 44 bis ahora se toma como base el valor comercial y la última transacción del título de propiedad y se lo ajustan a la inflación, por lo que se garantiza que no sea inferior al valor catastral. Esa es una ventaja. También indica que debe haber avalúos profesionales, podrán hacerlo instituciones de crédito, corredores públicos o evaluadores con posgrado, no solo la autoridad. Eso sí, la autoridad debe permitirlo para que puedan proceder. Y también crearon un procedimiento un poco más claro. En el artículo 1, primero bis y primero ter, se regula cómo debe acreditarse la utilidad pública, con dictámenes técnicos, notificaciones y audiencias. Hay una armonización con criterios de la Corte y sobre todo tratados internacionales que recordemos que están a la par de la Constitución. Se reconoce la indemnización justa como garantía del derecho humano a la propiedad. Eso no lo debemos olvidar. Ahora te platicaré un poco sobre lo malo. Recordemos que hay plazos muy cortos para defenderse. El artículo primero bis solo da 5 días hábiles para responder y ofrecer pruebas.
También tenemos una limitación de recursos, que nos indica el artículo 1 bis y fracción sexta. La resolución que declara utilidad pública no admite recurso administrativo alguno, solo el amparo. Esto encarece y dificulta la defensa. También hablan de una ocupación inmediata. En el artículo 18, una vez notificado el decreto de expropiación, la autoridad puede ocupar de inmediato el bien, incluso antes de resolverse en un amparo. Lo contradictorio, porque en toda reforma también hay cosas que se contradicen y esa es la materia de análisis de un legislador. Tenemos que el recurso de revocación en los artículos 52 al 59, la ley todavía lo contempla, pero el nuevo artículo 1 bis dice que no hay recurso administrativo. Esto genera una contradicción interna. ¿Se elimina en los hechos el recurso de revocación o sigue vigente? Eso es cuestión de analizarlo un poquito o más a detalle. Audiencia previa versus ejecución inmediata. Aunque se reconoce el derecho de audiencia, la ocupación inmediata puede vaciarlo de contenido si el Estado ya tomó posesión. 3. Advertencias y cuidados que debes de tener tú como ciudadano. ¿Qué es lo que te debe de ocupar de esta ley en todo momento? Primero, estar atento a notificaciones. Los plazos son muy cortos, 5 días para manifestarte, no deja pasar ni un día más. Valorar tus propiedades a valor real, conservar comprobantes de compra, avalúos particulares y sobre todo facturas. Esto puede ser vital en caso de que se te aplique una indemnización. Si eras afectado, recuerda buscar asesoría inmediata. El amparo es ahora la vía principal y el tiempo justo juega en tu contra. Exige transparencia en avalúos. Los ciudadanos deben vigilar que el avalúo refleje el valor real del bien y no uno subvaluado. Participa siempre en estas reformas. Se debe abrir un debate, fortalecer la protección del ciudadano. Y para culminar este pequeño video, la ley de expropiación en Campeche existe desde 1981, con las reformas aprobadas en septiembre de 2025. Hay avances como el valor comercial, en indemnizaciones y procedimientos más claros, pero también hay riesgos, plazos cortos, recursos limitados y una ocupación inmediata. Por eso, como ciudadanos, debemos estar informados, conocer nuestros derechos y sobre todo nuestras obligaciones, actuar rápido en caso de vernos afectados, y la propiedad privada es un derecho humano y defenderlo requiere información y participación. Nos vemos en la siguiente cápsula.